y continuamos con el estudio de salvación para toda la familia, un estudio de donde de verdad creemos a la luz de la palabra de Dios va a edificar a la familia en la fe y a cada uno de nosotros. Hoy a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado Unión Eterna con Cristo. Bueno, vamos a preguntarnos entre las veces que hemos estado estudiando, ¿qué significa exactamente que los creyentes estén unidos con Cristo? ¿Qué es la unidad con Cristo? Bueno, las Escrituras responden al ilustrar algo maravilloso. Para una persona no es simplemente nacer, crecer, reproducirse y morir. Verdaderamente sí hay vida después de esta vida. Además, quiero enfatizar que cuando recibimos a Jesucristo, a veces nosotros podemos decir, ya hizo la oración, ya recibió a Jesús y ya. No queda ahí. Literalmente la palabra de Dios, las Escrituras nos enseñan que hay más. Y eso es hermoso y precioso porque somos llamados a una intimidad, a participar y a estar dentro del cuerpo de Cristo, llámese iglesia, familia o edificio. Y vamos a ver por lo menos 5 ejemplos en los que la palabra de Dios nos da esta unidad tan hermosa, tan preciosa y la importancia de perseverar en santidad. Porque ya al momento que nosotros recibimos a Jesús, acuérdate, como lo vimos en clases pasadas, el Espíritu Santo cohabita con nuestro espíritu, ya no se sale, porque la palabra morar, como lo hace el Espíritu Santo, mora con nuestro espíritu, se traduce en el original vivir de manera permanente. Entonces, si ya mora el Espíritu Santo, si ya está el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras inquietudes, nuestros temores, todo lo conoce y lo escudriña de nuestro espíritu. Así que es bien importante que nosotros llevemos no solamente de la mente al corazón, a nuestra vida diaria, esa importancia y ese reconocimiento como convicción de que Cristo mora dentro de nosotros. Si eres tan amable con tu Biblia y también si es posible para todos los estudiantes, un cuaderno, acuérdate, un cuaderno donde tú estés haciendo tus notas, porque seguro Dios va a estar dando iluminación con más citas. Abre tu Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19 al 22. Y en medida que vayamos nosotros leyendo, va a haber pequeños paréntesis que voy a ir dando para ir aclarando lo que el Espíritu Santo nos está iluminando en relación a esta unión eterna con Dios, con Cristo, y nos quede más claro y veamos el enorme regalo y maravilloso que tenemos, que mora el Señor con nosotros. Fíjate, dice Efesios capítulo 2, versículo 19, leo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿a qué se refiere esto? En el reino de los cielos, que es donde ya prácticamente estamos todos de manera posicional, en toda la era, en todas las personas que han depositado la confianza en el Mesías prometido, ya no hay extranjeros, ya no hay tampoco personas que son advenedizos, ya no hay tampoco personas que no son de nacionalidad, sino que todos ya formamos parte de una ciudadanía. Esa ciudadanía está en los cielos. A eso se refiere esta primera parte del versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, formo parte de una nación celestial, sino conciudadanos de los santos. ¿Ves? Entonces, esto significa también que tengo hermanos que en el mundo, que ahorita, que en este tiempo, que recibieron a Jesús, ya como lo dice también el apóstol Pablo, tanto en Efesios, con Corintios, como en Colosenses, ya no hay griego, ya no hay judío. Esas personas que han recibido a Jesús, que tienen a Cristo morando en su corazón, son mis conciudadanos, apartados para formar una familia de Dios. Entonces, comenzando en este versículo 19, así que yo ya no pertenezco a una nación, posicionalmente hablando. ¿A qué se refiere posicionalmente hablando? Que espiritualmente yo ya pertenezco al reino de los cielos, junto con personas que en su momento hicieron la decisión de recibir a Jesús, y además de que formo parte de una nación celestial, ahora formo parte de la familia de Dios. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles,
¿A qué se refiere esto? Cuando el Espíritu Santo iluminó a los santos hombres de Dios, reveló, es la palabra adecuada. Cuando el Espíritu Santo reveló a los santos hombres de Dios, a los apóstoles, a los profetas, reveló la doctrina. Esa doctrina está fundamentada en Jesucristo, la cual describe o anota el apóstol Pablo como la piedra del ángulo. En la construcción, ¿sabes? Cuando en algún momento algún arquitecto, el diseñador, va a construir un edificio, 10, 15 pisos, se hace un estudio de mecánica de suelos, se hace el pilotaje, etcétera, para poder soportar el acero, la construcción en total. Cada parte está calculada. De esta manera, esa piedra angular que es Jesucristo, es la que está soportando, por decirlo de esta manera, aguantando, cimentando la doctrina que Dios le dio, que Él da a los apóstoles para edificar ese edificio, que eres tú, que soy yo. Y va además, de acuerdo a lo que dice el versículo 21, va siendo edificada y coordinada, va creciendo. ¿A qué se refiere que va creciendo? En medida que en el mundo van recibiendo a Jesucristo como su Señor y como su Dios, esas personas que reciben a Jesús como su Señor y como su Dios, van siendo colocadas en esa construcción y va creciendo. Entonces, parafraseando, si la persona recibe a Jesús, también es colocada en el cuerpo de Cristo, también es colocada en el edificio. Entonces la obra va aumentándose. Ahora, retomando desde el verso 19, si eres tan amable. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, ya tengo hermanos en la fe, posicionalmente hablando, estamos en el reino de los cielos y somos una familia. La doctrina que el Señor Jesucristo dio, que el Espíritu Santo dio, me va haciendo crecer, ¿verdad? Junto con mis hermanos en la fe, de una manera tan ordenada y coordinada, para que yo, ahorita sea una morada del Espíritu Santo. Es lo que dice el versículo 21, ¿verdad? Para ser templo santo en el Señor. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para los estudiantes de la Biblia recordamos que Dios le dio la orden a Moisés para construir un tabernáculo. Le dio las medidas, le dio los materiales, le dio todo específicamente. Algunos teólogos llaman esto como el retrato o el vivo retrato del sacrificio de Cristo en la cruz, el tabernáculo. Y es tan hermoso verlo porque se dividía o se trazaba en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, en donde el sumo sacerdote entraba y ofrecía el sacrificio. Diario había sacrificios, pero uno específicamente era uno cada año. Entraba el sumo sacerdote, ofrecía el sacrificio, se lavaba las ropas, se cambiaba, se lavaba las manos, los pies en el lavacro. Eso apuntaba literalmente a la palabra de Dios. Era de bronce, el bronce apuntaba al juicio. Dentro del lavacro había agua, el agua apuntaba a la palabra de Dios. Entonces, si te acuerdas, leyendo el Nuevo Testamento, te darás cuenta que Jesús lava las manos, los pies a sus discípulos. Ya vosotros estáis limpios, dice el Señor. Seguido de esto, el sumo sacerdote entraba al lugar santo, en donde estaban varios muebles. Estaban los panes, ¿verdad?, que apuntaban al Señor Jesucristo. Esos 12 panes se los comían uno de cada uno de la tribu. Estaba también el menorá, o la menorá. Eso era hermosísimo porque apuntaba a Jesucristo como la luz del mundo. Y algo hermosísimo: antes de entrar al lugar santísimo estaba un mueble donde se ponía incienso. Ese incienso tenía que ser sazonado con uña, especies, etcétera. Pero tenía que ser encendido con el fuego que había sido quemado el sacrificio. Si no se hacía de esa manera, se le llamaba fuego incienso extraño. Pero antes de entrar al lugar santísimo, el sacerdote, que ya prendía el incienso, oraba por él, por el perdón de sus pecados, por el perdón de los pecados de su familia, por el perdón de los pecados de toda la tribu, de todo el pueblo. Y ya entonces, limpio, ¿verdad?, entraba al lugar santísimo.
derramaba, vertía la sangre con los dedos y se manifestaba la gloria de Dios. Todo lo que era el tabernáculo, allí hasta lo más profundo, en esa, le llaman algunos, le traducen Shekinah, la gloria de Dios se manifestaba. Eso es hermosísimo, la presencia de Dios. Ahora, eso que está tipificando apunta al cuerpo nuestro como cristianos, porque ahora ya mora esa gloria de Dios en nosotros. Esto es tan maravilloso, porque Pablo habla de la iglesia como un edificio espiritual establecido sobre el fundamento de la revelación divina que es comunicada a los apóstoles y a los profetas. Esa piedra angular es el cimiento de Cristo, pero nosotros también somos piedras. Si te acuerdas, en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 7, y vamos creciendo en el Señor, pero retomando. Cuando la gloria de Dios se manifestaba, el sumo sacerdote entraba, no aguantaba la presencia de Dios, tenía que salir. De la misma manera, morando el Espíritu Santo en nosotros. Eso es maravilloso. La convicción de que mora el Espíritu Santo en nosotros nos lleva, guiados por el Espíritu Santo, a orar al Padre en el nombre de Jesús, en alabanza, en adoración, en entrega total. Y así como dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, algo maravilloso que debe de haber en los cristianos: ofrecer sacrificios vivos. ¿A qué se refiere? ¿Para salvación? No, habla de morir al yo. Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿verdad? Para que conozcas y la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Pero enfatiza Pablo en Romanos 12:2. No te conformes a lo que el mundo ofrece. Se traduce: no te dejes moldear por lo que el mundo ofrece, sino metamorfosis, sino también metamorfa, es decir, cambia el entendimiento. El cristiano ya no se debe de conformar únicamente, sí, a buscar a Dios con todo su corazón, pero más allá. No un tiempo de 30 segundos, no un tiempo de 40 segundos, no un tiempo de unos 20 minutos. No, tenemos el privilegio hermoso y precioso de que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y que cada cosa que hagamos nosotros sea con excelencia, pero llena de amor. ¿Sabes por qué? Porque si ya el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos lleva a esa intimidad con el Padre, eso es maravilloso. Así como el sumo sacerdote, Hebreos 9 y 10, entraba una vez, ¿verdad?, al lugar santo, al lugar santísimo. Jesucristo entró una vez y para siempre a ofrecer el sacrificio para salvación nuestra. Nosotros tenemos el privilegio de entrar a diario, en el momento que se disponga, entrar y convertirnos en un adorador. Y eso empieza a transformar nuestro entendimiento. Ya no nos conformamos a lo que el mundo ofrece, ya eso no. ¿Por qué? Porque esas cosas materiales, las cosas del mundo, lo que el mundo ofrece, llámese vicio, adicción, que son pasajeras, se marchitan, se echan a perder, son momentáneas, mas las cosas que no se ven, que son espirituales, permanecen para siempre, dice Pedro en su primer carta. Ahora, vamos a un segundo ejemplo. Una unión del creyente con Cristo se describe como la unión entre la vid y sus ramas. Ahora busca, por favor, si eres tan amable, Juan capítulo 15 en el Nuevo Testamento. Es el último de los evangelios. Qué hermoso, qué privilegio que podamos estar con libertad nosotros estudiando la palabra de Dios, tú ahí en tu casa con tu familia, o si lo estás haciendo a través de algún dispositivo y lo estás escuchando a través de en la calle o en tu oficina. Qué maravilloso y qué oportuno que el Espíritu Santo, tan hermoso, siga hablando en nuestro corazón. Mira, Juan capítulo 15, leo yo desde el verso 1, pero vamos a hacer énfasis en el verso 4 y 5. Dice la Biblia: yo soy la vid verdadera, y si hay verdadera, también hay una falsa. Yo soy la vid verdadera, habla Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
te vas acordando de lo que vimos hace rato, ¿cierto? Versículo 4. Permanecer en mí, maravilloso. Permanecer, permanecer. Aquí nos acordamos, haciendo un pequeño paréntesis, primer carta de Juan, capítulo 1, primer carta a los Corintios, capítulo 6, tantas escrituras tan hermosas. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, que dice la Biblia, nada podéis hacer. Decíamos que íbamos a hacer énfasis en el versículo 4 y el versículo 5. Esta frase, esta palabra permanecer en mí, habla de constancia. La estudiamos y la hemos estado estudiando en clases anteriores. Permanecer en mí habla de algo voluntario, habla de disposición, habla de estar, de andar, se estudia muy bien en primera carta de Juan, de algo perseverante, de algo que se dispone. Un cristiano permanece, anda, persevera. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y Juan hace este ejemplo como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. El fruto que se produce en nuestra vida, no frutos, el fruto que se produce en nuestra vida, dado por esa intimidad en el Señor, por esa frescura a diario de estar en la presencia de Dios y ver cómo es maravilloso ver el amanecer alabando al Señor, recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses capítulo 2, nos lleva a tener un corazón lleno, saturado hermosamente de paz que sobrepasa el entendimiento, guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos, nos da estabilidad, nos da seguridad. Decíamos pues que es el resultado, pues ese fruto de tener paz, armonía, gozo, benignidad, así como nosotros podemos ver. Fíjate, dice la Biblia, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es necesario, es indispensable que tú y yo permanezcamos mente, alma y corazón en Cristo Jesús. Dice la Biblia en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez la palabra permanece, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No hay nada más hermoso que cuando una persona empieza a vivir en oración, a tener comunión con Dios, no hacer las cosas ya de manera monótona y rutinarias, porque puede haber la onda de decir, pues hoy no oré y voy a orar pues para que me vaya bien, o voy a tener mi devocional para que esté bien. No, entonces nos volvemos religiosos, rutinarios, algo que no debe de ser. Algo como en un matrimonio. El matrimonio, si no lleva esa frescura del amor a diario, se empieza a convertir rutinario, monótono, y no es así, y el amor se enfría. Esto tiene que haber una convicción. Esa convicción fue dada y es dada en esa permanencia, en esa búsqueda del creyente de decir, realmente necesito a Dios. Estoy viendo tanto con mis ojos espirituales como mis ojos físicos la gracia de Dios. Estamos viendo la gracia de Dios hoy en este día, ¿verdad? En este precioso día estamos viendo la gracia de Dios en todos los aspectos. Fíjate, así como las ramas dependen de la vid para su vida, su fuerza, su sustento, nosotros dependemos a diario de estar conectados, perdóname la expresión, en esa oración y comunión. La insistencia es esa, orad sin cesar. La insistencia es esa, porque Dios realmente quiere derramar su amor sobre nosotros. Y cada creyente también depende de esa unión con Cristo para el alimento y crecimiento espiritual. Es decir, oración, comunión y palabra de Dios. Y antes que todo eso también es la humillación, ¿verdad? ¿Qué es la humillación? Alguno podrá decir, es que usted tiene que venir a la palabra de Dios, y podemos estructurar un estudio de una manera impresionante, con el mejor de los lenguajes, con la mejor estructura que cualquier ponente o expositor haya dado. Pero si no lleva amor, decía mi abuelita, discúlpeme, ¿para qué?
Y eso lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? Puede de alguna manera servir, sirve intelectualmente, pero si está saturado de ese amor, de esa comunión, dice algún ponente, si está lleno, empapado del Espíritu Santo, eso causará no solamente un poder enorme y precioso en la persona. Aparte de Cristo, la vid, nosotros, las ramas, no podemos producir fruto. Somos del todo inútiles, desprovistos de cualquier vitalidad espiritual, a menos que permanezcamos conectados con nuestra vid. Entonces, Mateo 6:33 dice Jesucristo: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás es añadidura. Bueno, vamos a un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo es donde las escrituras usan la metáfora del matrimonio para describir la unión entre Cristo y su iglesia. Y a esta pues está muy representada como la esposa de Cristo. Vamos a buscar, si son tan amables, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, versículo 2 de la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y de ahí, si quieres, si estás anotando, buscas Apocalipsis, capítulo 19, verso 7. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Habla Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Santo Dios. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es tan hermoso. El apóstol Pablo hace la analogía de la unión con Cristo con el matrimonio. Lo vamos a ver más adelante, pero es tan hermoso. Hay dos acontecimientos que se mencionan muy claramente en la Biblia. Una son los nacimientos de las personas, y dos, las bodas. Y las dos cosas apuntan, dependiendo del versículo, al nuevo nacimiento en Cristo, y también apuntan a las bodas del Cordero. Pero son acontecimientos muy hermosos que se describen y se enfatizan en la Biblia. Ahora pues, si tú naciste de nuevo, la Biblia registra los nacimientos de los hombres de la fe, ¿no? Y le nació a Jacob tal hijo, tal hija, etcétera, etcétera. Y fueron sus años tantos. Y entonces se casó y hizo esto y el otro. Eso es maravilloso, porque son acontecimientos importantes que la Biblia describe. No que lo demás no sea importante, pero los enfatiza, como se enfatiza el nuevo nacimiento. La unión con Cristo es algo sobrenatural, como se enfatiza las bodas del Cordero. Ahora ve a Apocalipsis en el Nuevo Testamento, en el capítulo 19, que ya te había dicho, solo que en el versículo 7. Dice la Biblia, Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia. Más adelantito, vete al versículo 21, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, verso 9. Y la Biblia dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa ¿de quién? Del Cordero. Fíjate, la iglesia, el cristiano que forma parte de la esposa de Cristo, está descrita en Corintios, al menos los pasajes que acabamos de leer. Y a Cristo como el esposo y la cabeza de la iglesia. Regrésate a Efesios. Efesios es hermosísimo. Efesios capítulo 5, verso 22. Dice la Biblia: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Este es otro tema, pero bueno, verso 25. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así, esto es maravilloso. Los esposos pueden citar 1000 veces, sujétate, pero difícilmente pueden estar enfatizando el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué se refiere? Eso es maravilloso. Un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor de corazón, un amor no para que me vean, un amor desde lo más profundo del ser que se entregó, se despojó, se vació, dice Pablo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se vació, se despojó, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La manera en que Pablo está describiendo ese amor incondicional de Cristo a la iglesia es ese incondicional, que se despoja, que se vacía, que lo da todo. Y esa es la manera en que el esposo tiene que entregarse por la esposa. Allí dice. Entonces, si estamos unidos en Cristo y Cristo se ha dado por la iglesia, el esposo te tiene que dar por la esposa. En Efesios 5, Pablo basó todas las instrucciones para la relación marido y mujer en la de Cristo como su esposa. Fíjate, al final de esta exposición, Pablo está citando, no pierdas de vista Efesios 5, y vamos a leer ahorita el verso 32, pero al final de esta exposición, Pablo está citando el primer sermón de una boda. Cita Génesis capítulo 2, verso 24, donde Dios ordena, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso está en Génesis capítulo 2, verso 35. Y se enfatiza en Efesios, lo cita Pablo, Efesios capítulo 5, verso 31. Y a continuación en el verso 32 de Efesios capítulo 5, en el verso 32, dice Pablo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Entonces, la unión con Cristo es más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar de asistir a una iglesia congregacional. Es más allá, que es hermoso, ¿cierto? Es más allá de tener una identificación de pertenezco a la iglesia fulana de tal. No, es más allá de que apunten tu nombre en algún sobre donde dice aquí ofrendó Pancho López. No, es más allá, es más allá de pertenecer literalmente como una célula, un miembro del cuerpo que es la iglesia y la cabeza que es Cristo. Esto es hermosísimo, es un privilegio. Entonces, imagínate, si tú cuidas tu cuerpo, si hace calor, te pones ropa adecuada y fresca. Si hace frío, te pones una chamarrita, una gorrita, algo. Acá en México les llamamos chamarras, pero si hace frío te las colocas, ¿cierto? Para cubrirte, te cuidas. ¿Cómo debiera ser, pues, la iglesia para con sus conciudadanos? ¿Cómo debiera ser la iglesia, pues, para con sus hermanos, miembros de un mismo cuerpo, verdad? ¿Cómo debiera ser, verdad? Estamos todos juntos, ¿verdad? Todos, ¿cómo debiéramos de cuidarnos, amarnos? Como Cristo a la iglesia. Y aún más, tu primer discípulo, tu esposa. ¿Cómo debiera ser el trato para tu esposa? ¿Cómo debiera ser esa entrega del esposo para con la esposa? Hablamos de la unidad en Cristo. Mira, en esta metáfora del matrimonio tiene gran relevancia para entender la unión del creyente con Cristo. Primero, habla de la intimidad de esta unión. A ver, Pancho López y Pancha López, esperemos que no haya un Pancho López por ahí, se casan, son los dos cristianos. En México le llamamos la noche de bodas o la luna de miel, donde los dos por primera vez pasan la noche juntos. Va a haber intimidad. Esa intimidad donde están a solas, algo diseñado por Dios, algo santo, hermoso, precioso, en donde los dos se conocen. Conocer en el original es
de manera íntima, en donde los dos tienen su primera noche, hermosísimo, no, ahí no se le bailó la danza de los 7 velos, él hizo marometas, algo precioso, ellos los dos solos. De esa manera, en esa intención, el creyente busca la intimidad con Jesús, de buscar la intimidad con el Padre, y así como debe de ser una relación íntima con la esposa, donde el esposo no ofende a la esposa, donde no la obliga a hacer cosas que dañen su mente, su corazón, vamos pues, no es grosero. De esa manera, esa intimidad santa, ¿verdad?, alaba al Padre Celestial. De esa manera es también la oración y la intimidad. Nos convertimos en adoradores. De esa manera, cuando yo veo a mi esposa, dice Efesios, que hay cosas que le van fallando, yo como pastor, yo como sacerdote, que soy el responsable de discipularla, que soy el responsable de llevarla en oración, la voy presentando como Cristo a la iglesia. Presentar al Padre sin mancha, la discipulo. Cristo dio la revelación a los apóstoles, se la da a los apóstoles. La simiente es Cristo, la piedra angular. La doctrina está descansando en ellos, y la palabra de Dios, que es iluminada a nosotros para crecer, purificarnos como ovejas de manera personal, nos hace también crecer en el Señor, y de esa manera hacemos crecer también a nuestra esposa, que es carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Pero no sucederá esto si antes nosotros no reconocemos la necesidad de esa intimidad, la necesidad de no hacer las cosas mecánicamente, la necesidad de buscar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, la intimidad. Fíjate que la asociación en una sola carne del marido y la esposa es la relación más privada, ya lo decía, personal e íntima entre la humanidad, y su principal propósito consiste en ser imagen, la unión entre Cristo y la iglesia. Esto es algo muy interesante. Nada de prender o poner videos 4X para calentar motores, porque eso ya ofende la mente, se lo lleva a la mente. Entonces, de la misma manera, haciendo un pequeño paréntesis, dentro de la pornografía existen 2 tipos de pornografía, la alta y la baja. La alta es la que se consume de manera personal, y la baja es la que se consume en puestos de periódicos, así los sociólogos la denominan. Pero dentro de la baja existen 10 tipos, entre ellos está las llamadas por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Eso afecta de una manera impresionante la psique, la mente. Imagínate, si yo, o Pancho, o Luis, o Joaquín están teniendo una adicción a la pornografía, y esa adicción a la pornografía te lleva a reemplazar las imágenes, el matrimonio se comienza a ensuciar, ya no hay limpieza. A ver, si yo empiezo a ver las cosas del mundo, llámese dinero, alcohol, drogas, religión, falsa religión, estoy teniendo otro Dios. Entonces mi adoración no va a ser tampoco genuina, va a ir adulterada. ¿Me voy dando a entender? Esa unión con Cristo tiene que ir limpia. A ver, entonces, ¿cómo voy a ir entendiendo y discerniendo cómo le voy haciendo? Otra vez, busco a Dios con todo mi corazón, reconozco mi incapacidad. Seguido de esto, Señor, guíame a través de tu palabra. Tengo mi discipulado, estudio la palabra de Dios, la memorizo, la vivo. Entonces el discernimiento, que la palabra discernimiento es entender entre lo bueno y lo malo, se va agudizando o creciendo, ejercitando, de tal manera que yo voy escuchando a alguien y voy en algún comentario, eso no es de Dios, esto sí es de Dios, este mensaje no es de Dios. ¿Por qué? Porque ya voy yo recapitulando en mi mente lo que la palabra de Dios me va diciendo. De la misma manera, mi andar diario en esa intimidad, Dios mío, si Cristo se dio por la iglesia, así como yo me tengo que dar por mi esposa, tengo que ser fiel, tengo que ser santo. Entonces, seguro hay cosas que son dificilísimas, ¿verdad? Pero en ese andar, Romanos 12, 1 y 2, no se nos olvide,
Llevó mi cuerpo en sacrificio vivo, de tal manera que estoy haciendo morir mi carne. Me cuesta trabajo ver a las chavas, a los chavos. Ay, Dios mío, ¿no? Y entonces acá había un cómico muy famoso que se llamaba Clavillazo, que decía, Resortes, que decía algo y decía, ay, mamacita. Veía a una muchacha y, ay. Y entonces, ¿qué hacemos? No volverlo a ver, ¿verdad? Ya la viste, no la vuelvas a ver. Porque el verla alimenta la lujuria, alimenta la lascivia, alimenta el morbo. Tenemos que hacer morir eso. Lo mismo en el chisme, lo mismo en la murmuración, lo mismo en la envidia. Dice Pablo, quítense de vosotros. Hay personas que pueden llegar a decir, hermano, pastor, hermano de la iglesia, ayúdeme, que me quiten este demonio de adulterio. No, amigo, usted lo que necesita es arrepentirse, restaurarse. ¿Por qué? Si tiene a Cristo, acuérdese que el Espíritu Santo mora, vive dentro de usted. Y es algo maravilloso y hermoso. Segundo, habla de la naturaleza orgánica de esta unión. La nueva vida creada mediante la unión entre una carne del marido y la esposa retrata la mutualidad y vitalidad de la unión de la iglesia con su esposo. Esto es maravilloso. Alguna persona puede decir, oye, ¿cómo anhelo yo? Un soltero puede decir, yo cómo anhelo salir con Pancracia, agarrarle la mano, y se conformaba con agarrarle la mano y andar por el parque, y la chamaca caminando y los cabellos se le hacían para allá y para acá, y él feliz. Entonces le dijo que sí, y se casan y empiezan a vivir un matrimonio hermoso. ¿Te acuerdas la exhortación que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso? Ellos podían distinguir quién era un verdadero apóstol, un excelente maestro, un buen predicador. Tenían demasiado trabajo, pero les faltaba lo principal, era el amor. La unión con Cristo tiene que estar empapada de amor. Pablo dice otra vez, primera carta a los Corintios capítulo 13, podré yo ser una campana, mucho ruido, podré distinguir, tener mucha profecía. ¿Y si no tienes amor? Tiene que ir empapada de amor. Lo mismo la unión con Cristo y lo mismo el matrimonio. El matrimonio tiene que ir empapado con amor, de largo aguante, con esperanza en la transformación, al cambio del cónyuge. El matrimonio es una analogía de la unión con Cristo. Esto es maravilloso. Y así como el fuego del amor se puede ir extinguiendo, se puede volver monótono, rutinario. ¿Por qué? Dice primera carta de Pedro capítulo 3, desde el 5 en adelante, que nosotros los varones, somos los primeros, los responsables de motivar, de buscar a la esposa, de fomentar el compañerismo. Tú no me buscas, pues yo no te busco. Aquí están tus canicas, acá están las mías, aquí está tu peineta, aquí está tu resortera. No es así. El marido tiene que literalmente buscar ese compañerismo, como lo busca Cristo. Esa es la unión con Cristo. Cristo busca y te busca a diario. Tan mora dentro de ti, y tan que ya dio todo por ti, tan que te ama con amor eterno. Y de esa unión, que es un ejemplo de amor, debe de ser el amor en nosotros. Fíjate, así como el matrimonio, que se unen unos y otros, decíamos pues, ¿se puede enfriar? Se puede enfriar. Ya dejaste de orar. Ya te conformaste a hacer las cosas mecánicas, monótonas, a decir un amén en cualquier momento. Lo mismo sucede en el matrimonio. Ya diste el gasto, ya compraste el mercado, ya hiciste esto, ya hiciste aquello. Muy bien, felicidades, kiss. Ya te dieron el premio Nobel a la constancia. Qué bueno. Pero te faltó lo principal, el amor. ¿Qué te falta? Puedes decir. ¿Qué te falta? Tienes casa, tienes esto, tienes aquello. Falta lo principal. Éfeso, te falta amor. Y la unión con Cristo, Dios ya te ha dado amor. Alguno podrá decir, dame más amor. Léete Romanos capítulo 5. El amor de Dios ya ha sido derramado en vosotros. Entonces hace falta ejercitarlo. Tercero, esta figura ilustra la legalidad de esta unión. Así como el padre el esposo es un representante legal, Cristo lo es, nosotros lo somos en el matrimonio. Finalmente, el matrimonio ilustra
el vínculo inquebrantable que existe entre Cristo y la iglesia. La palabra, la frase se unirá, se traduce en el término griego proskolao, cuyo sentido literal es estar pegado o cimentado juntos. Otra vez me viene a la memoria, si la piedra angular es Cristo, el fundamento es la doctrina, y estamos pegados con Cristo eternamente y estamos creciendo en Él, lo mismo es en el matrimonio. Entonces, Dios designa el matrimonio que sea permanente, como la unión en Cristo. Claro, hay datos excepcionales que en su iglesia usted los puede ver con su consejero. Por lo tanto, la unión entre Cristo y la iglesia es eterna. Cuarto, quizá la mayor metáfora donde se proporciona para ilustrar la unión con Cristo es esa unión de la cabeza y el cuerpo. Lo podemos leer en Romanos capítulo 12, versículo 5, primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 12. Pero vamos a volver a leer, si son tan amables, en Efesios capítulo 5, el verso 23, que hace un momento lo leímos. Dice Efesios capítulo 5, verso 23. Dice la Biblia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquel que nutre y aprecia su propio cuerpo se ama a sí mismo. La cabeza en un cuerpo físico es la que da las órdenes y manda las órdenes a cada parte del cuerpo. Entonces, nosotros como arquitectos, como edificios, como ovejas, como familia, nos dirige Cristo. Y por esa unión tan íntima que existe entre la cabeza y el cuerpo, que estamos ligados, que estamos pegados, esto es maravilloso. Nos lleva a una paz y a una confianza sobrenatural en donde, perdóname la expresión, en donde el dolor de cabeza lo va a recibir Cristo. La angustia la recibió Cristo. Los pesares los recibe Cristo. La manera en que Dios va a solucionar las cosas las va a hacer Él. O sea, ¿sí me explico? Y si tú en esto le agregas Colosenses capítulo 1, verso 15 hasta el 17, en donde dice Pablo que por Él fueron creadas las cosas, hablando de Jesús. Para Él han sido creadas las cosas, por Él son sustentadas. Él es el primero, ¿verdad? Él es el unigénito, eso es maravilloso. El Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas está ligado, unido, pegado, amalgamado en nosotros. A mí me debe de llevar una confianza sobrenatural. Cierto, otro paréntesis. Primer carta a los Corintios capítulo 6, dice Pablo, todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, dice Pablo. Entonces podemos tener miedos, temores, ansias o algunas otras cosas, pero no debemos de dejarnos controlar por ellas. ¿Cuál es la insistencia? Que en esa unión en Cristo me debe de llevar a través de la oración, a través de la comunión con Cristo, en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Decía un dicho muy popular: nosotros descansamos y Dios que se preocupe, como si Dios se preocupara, ¿no? No, Dios tiene solución a todo. Pero el punto es, ¿sabes? Tienes a Cristo en tu corazón. Esa unión con Cristo debe de convencerte a través de la palabra de Dios y esa comunión de que ya está morando en ti. Debes de descansar en Él. Me refiero espiritualmente. Debes de estar no preocupado ni angustiado, por nada estéis afanado, preocupación extrema, sino que estés descansando en el Señor, porque si no te enfermas. Ahora, en el terreno moral, esa unión con Cristo, lánzate a primera carta a los Corintios, busca primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, la analogía del matrimonio, la unión con Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 15, dice la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 15. La Biblia dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. Quitaré pues los miembros de Cristo, es decir, los mutilaré, los sacaré.
Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pablo contesta, pregunta y contesta, de ningún modo, del griego megeneito, se traduce terminantemente no. Pablo está diciendo que tú no sabes que formas parte del cuerpo de Cristo. ¿No te ha caído el 20, decimos, de que Cristo mora dentro de ti? Bueno, te quitaré de la iglesia, te extirparé de la iglesia para que hagas lo que quieras hacer. Si eres cristiano ya no se puede. Ya estás colocado en el cuerpo de Cristo, la salvación no se pierde. Hay cantidad impresionante de versículos. De ningún modo, verso 16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Te acuerdas que hace rato leímos la palabra, la frase que se traduce pegado? Uno solo. Pablo está diciendo, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Llámese en la mente, en el corazón. Hay personas que pueden decir, yo no tengo amante, pero estás pegado a la pornografía. Hay personas que pueden decir, no, es que yo no soy ladrón, no soy adúltero, pero eres mentiroso, te vuelves idólatra. Otra vez, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Acá en este versículo 16 y versículo 17 encontramos mucha enseñanza, donde el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Forzamos, si alguien comete adulterio físico con una persona, convierte literalmente, forza al Espíritu Santo a participar de esa inmoralidad. Además, dice la palabra de Dios, ¿no te acuerdas que eres templo? ¿No te acuerdas que perteneces a Él? Que eres uno en el Señor, dice Efesios. Es un solo Jesús, una sola fe, un solo bautismo, refiriéndose a la colocación del creyente en el cuerpo de Cristo. Por tanto, lo que le sucede a la cabeza le ocurre al cuerpo. Y también a la inversa. Si yo estoy participando de un pecado inmoral, estoy haciendo de manera directa participar, porque mora el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo está ahora diciéndonos a través de la palabra de Dios. Dios nos está diciendo a través de la palabra. Esa unión con Cristo tiene que estar presente en nosotros. Tiene que estar en un diario, no intelectual, no a manera de iluminación intelectual, sino viva. Bueno, entonces, ¿cómo permanece? Teniendo una comunión íntegra con Él. Y además, memorizando la palabra de Dios. No de manera intelectual, sino llena de ese amor. Dios mío, es verdad. La palabra de Dios es viva, es eficaz, la memorizo. Ahora descubro, ahora estoy viendo. Oh, Dios mío. ¿Sabes? Esta metáfora sienta bases para entender la naturaleza legal y representativa de la unión del creyente con Cristo. Fíjate, vamos a leer 4 pasajes. Si quieres anotarlos, Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Seguido de esto, vemos Colosenses capítulo 2, verso 20. En tercer caso, vemos Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y el último en esta sección será Efesios capítulo 2, versículo 6. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice la Biblia, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Acuérdate que a Adán, el primer hombre, al primer Adán, él comete la infracción, Eva comete junto con él, los dos cometieron la infracción. Esto nos representa de una manera impresionante en el pecado. Dice la parte B del versículo 18. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿A qué se refiere? En Adán nos es representado el pecado. En Cristo, esto es maravilloso, se nos representa la justificación. Ahora, esa obediencia de Jesús, de morir por nosotros, es obediencia acompañada con amor. Desde antes de la fundación del mundo, obedeció en el plan supremo de Dios en los que estaban de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde había amor, unidad y paz.
Esa obediencia fue en rescate por el ser humano. Dios mío, esto es impresionante, esto está llenadísimo de amor. Ahora, en el terreno activo, en el terreno acción, unidos en Cristo, ¿a dónde me llevaría esto? No para salvación. Si Cristo tuvo esa disposición, esa entrega, ese amor por morir por nosotros, sin recibir nada a cambio, ¿hasta dónde el cristiano debería de llegar por su cónyuge, por sus hermanos? No para salvación, sino porque mora el Espíritu Santo en él. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 2, dijimos que el verso 20, ¿cierto? Bueno, dice la Biblia: y por medio de él, háblese de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es sobrenatural. Jesucristo, clavado en la cruz. Dice Romanos 3:25, lo puedes leer después. Por él puso, el Jesucristo mismo, el Padre Celestial puso a Jesucristo, se exhibió públicamente. El cristiano encuentra la justificación por medio de la fe en la sangre del Señor Jesucristo, habiendo pasado por alto los pecados de las personas en otras generaciones, refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento. Si Jesucristo otra vez estuvo dispuesto a morir por amor, por perdón de nuestros pecados, ¿hasta dónde? No para vida eterna, hasta dónde usted y yo estamos dispuestos. Si hemos sido perdonados de manera eterna, algo que trasciende eternamente de todos nuestros pecados, ¿hasta dónde usted está dispuesto a perdonar en un mundo transitorio? Si ya Dios perdonó sus pecados, los suyos, los míos, los ha perdonado de una manera ya eterna en la cruz, algo eterno, otra vez eterno, de manera transitoria. La ofensa que le hizo una persona cercana, ¿hasta dónde estaría esto dispuesto a perdonar? Efesios, regresamos a Efesios. Son preguntas que usted se tiene que contestar en su corazonzote. Efesios capítulo 2, corazonzote porque tiene mucho amorzote. Efesios 2, verso 6. Dice la Biblia en Efesios 2, verso 6: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto habla de excelencia. Híjole, a ver, si Jesucristo se fue a preparar moradas, dice el Evangelio de Juan, si Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí, si sufrió una muerte cruenta y sangrienta por amor a nosotros, si se puso en nuestro lugar, de tal manera que se considera que el mismo Jesús no estimó su vida, ¿hasta dónde usted perdonaría? Moriría no físicamente, sino sus emociones y pasiones. ¿Hasta dónde estaría dispuesto usted a ceder por amor por su hermano en la fe? ¿Sabe? Al estar en una unión legal, es decir, porque Cristo es la cabeza representativa de su pueblo, no hay elemento de la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión terrenales, en las que el creyente no participa por estar en él. Le leo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, toda la humanidad se considera unida con Adán como nuestro representante, de tal forma que su desobediencia se cuenta como nuestra y acarreó consideración sobre nosotros. Léete Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 18 al 19. Ahí te va de nuevo. Romanos 5, verso 12 y luego versículo 18 y 19. Anótalos y los estudias. Del mismo modo,
Todos los que están en Cristo están unidos a ese postrer Adán, que es Cristo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Él es nuestro representante. Esto es maravilloso. Alguno cayó en pecado, Dios mío. O sea, no andaba en pecado, pero cayó en pecado, se imaginó, dijo, hizo, actuó. Abogado tenemos para con el Padre. No hay nada más maravilloso que ver la palabra de Dios y en convicción de verdad me duele en mi corazón. Contra ti solamente he pecado, decía David. Es contra ti la ofensa. Ofendí a mi hermano, ofendí a mi hermana, hice esto. Dios mío, te he ofendido a ti. Dios mío, hay una investidura espiritual tan hermosa que ya se nos es dada. Lo dice Gálatas, lo dice Colosenses, lo dice la carta a los Corintios. Cuando alguien falla, literalmente su corazón está contrito, el Señor voltea y ve literalmente esas vestiduras nuevas, esa sangre, ve el sacrificio de Cristo en tu vida, porque es nuestro representante. De modo que su obediencia cuenta como nuestra obediencia. Trae justicia y justificación de vida a todos los que estamos en él. Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. En resumen, podemos hablar de al menos 5 características de la unión del creyente con Cristo. Cristo y los creyentes forman un cuerpo, el cual Él es la cabeza. Cristo es la cabeza representativa de su pueblo para ser una beneficencia de salvación. Toda vida y vitalidad espirituales fluyen de la vid de las ramas. Esto es maravilloso. De tal manera que toda la vida se convierte en el principio que domina y la anima la vida a los creyentes. Una unión espiritual no solo es porque se comunica vida espiritual y se fortalece dentro del creyente, sino también porque esta unión tiene su fuente en el Espíritu Santo, en el cual vive, mora dentro de usted y dentro de mí. Esto es maravilloso. Una unión permanente que nunca puede cortarse, eternamente salvo, eternamente y eternamente salvo, porque nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué le parece si junto conmigo elevamos una oración con nuestro Dios? Padre, gracias. Hoy te alabamos, te bendecimos. Hoy en este tiempo donde nos encontramos en prueba, primeramente, Señor, te pedimos que nos ayudes a través de la oración, la comunión contigo, Padre, guiados por tu Espíritu Santo. Papito, muchas gracias. Gracias por dejarnos ver la gracia tuya sobre la iglesia. Gracias porque a muchos de nosotros no nos ha faltado nada. Te tenemos a ti, papá. Gracias, Padre, por tu amor tan hermoso. Gracias, papito, porque eres maravilloso. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, papá, porque en esta mañana nos concedes el privilegio de poder juntarnos a través de redes sociales, a través de dispositivos. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, que crezca en amor principalmente, que se manifieste ese amor en nosotros para los que son nuestros hermanos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestras hijas. Hoy, papito, gracias porque esa unión en Cristo no solamente nos lleva a ir buscándote con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sino a seguir peleando la buena batalla de la fe, a permanecer. Que así como Cristo se dio por nosotros, teniendo una muerte cruenta, sangrienta, sin esperar nada a cambio, sino por amor, nos demos nosotros. Primeramente a los santos, primeramente a nuestras cabezas y después a la iglesia. Hoy, Dios, te alabamos, te bendecimos porque en este momento donde pudiera haber aflicción, dolor, tristeza, inseguridad en alguno de los que forman tu iglesia, hoy oramos y nos ponemos de acuerdo creyendo firmemente que tu Espíritu Santo habla con poder a su corazón.
Hoy creemos, Señor, que tu Espíritu Santo está en todos los lugares, que tú estás en todos los lugares, que tu palabra es viva. Tu palabra dice que el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo es el mismo que levanta al desanimado, al triste, al confundido, y que de sus ojos sean iluminados con el poder del Espíritu Santo en la palabra de verdad, para permanecer en santidad. Hoy, Dios, te alabamos, te bendecimos. Es nuestra oración que nuestro corazón sea saturado de esa comunión contigo, de no perder el fuego del amor, sino permanecer en él, con los ojos espirituales esperando nuestra glorificación. Y en tanto, en lo que pasa este tiempo, buscar tu rostro. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, sabemos que hay personas que no han recibido a Jesús como su Señor y como su Dios. Hoy oramos por ellos. Hoy los ponemos en tus manos. Tu palabra dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Tu palabra dice que hay perdón en la sangre de Jesús. Tu palabra dice que Él ha venido a rescatar lo que se había perdido. Tu palabra dice claramente: hay perdón en Cristo Jesús. Desde ahí, desde tu lugar, puedes decirle: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que yo merezco el infierno, pero creo que en el amor de Dios Jesús se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy, ahora el Padre, en esa fe que ha sido depositada en mi espíritu, creo que soy salvo, que he sido perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy pongo en tus manos mi vida, mi esposa, mi esposo, mis hijos, la fuente de trabajo, pero principalmente pongo mi andar diario. Hoy, Señor, te damos gracias porque juntamente podemos alabarte, cantarte, y desde ahí, desde tu lugar, puedes levantar las manos y decirle: Señor, gracias. Gracias por esa libertad, gracias por esa salvación, gracias por esa unión en Cristo, gracias porque vives dentro de mí, gracias por esa paz. Gracias porque yo ahora no veo a alguien con el deseo de competir. No, lo veo como un hermano en Cristo. Ahora lo veo como tú lo ves. Hoy te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración de fe invitando a Jesucristo como su Señor y como su Dios, queremos felicitarle, queremos nosotros darle gracias a Dios. La Biblia, la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, y eso es maravilloso. Lea usted la Biblia, lea usted el Evangelio de Juan principalmente. Si es posible, en el momento que ya se pueda, júntese con cristianos. Entre tanto, yo le sigo invitando a que usted siga participando, que se conecte a través de las redes sociales en esta preciosa iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Le agradecemos a nombre de todo el cuerpo pastoral y de todo el equipo que colabora en vivo por habernos conectado. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Muy buenos días. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo. Gracias a Dios, provee recursos para crear una comunidad y organización sana. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donativos
donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes.